¿Qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. Comenzamos con el último capítulo, el de geometría analítica, que consta de 25 ejercicios. Al igual que con los capítulos anteriores, conforme voy resolviendo los ejercicios, voy dando un breve repaso sobre el tema que estamos tratando, en este caso geometría analítica. Siempre sin profundizar demasiado, sin salirme del contexto del video, que está limitado a hacer un solucionario. Pasamos entonces al conjunto de ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1, en el que se nos dan 3 vértices. Recuerden que vértices se refiere, como lo digo yo, a las esquinas en un polígono o incluso en una figura de 3 dimensiones. Por ejemplo, en este caso nos dicen que es un triángulo. Por lo tanto, imaginemos que tengamos un triángulo como este. Un vértice se refiere a las esquinas, al lugar donde se juntan los lados del polígono. Esos son los vértices. Y lo que nos dan acá son las coordenadas a esos vértices, que en el plano son puntos. Recuerden que esto se llama par ordenado y que el primer elemento se refiere a la X, que es el eje de abscisas, y el segundo se refiere a Y, que es el eje de ordenadas. Recuerden también que cuando graficamos puntos según sus coordenadas, tenemos la X que es negativa a la izquierda del eje Y, y tenemos que la Y es negativa hacia abajo del eje X. Este es el eje X, este es el eje Y de manera contraria, Y es positiva hacia arriba y X es positiva hacia la derecha. Así que, ¿cómo se grafica este punto que nos dan por acá? Menos 5 para X, contaríamos 1, 2, 3, 4 y por aquí digamos 5. Pero como nos movimos a la izquierda, aquí tenemos menos 5. Y en cuanto a Y, tenemos menos 1. Como dice que es negativo, entonces hacia abajo. Trazando líneas punteadas e interceptando estas dos coordenadas, se nos forma por aquí un punto, que es el punto menos 5, menos 1, que es uno de los vértices del triángulo. Dejamos hasta ahí el repaso acerca de graficar puntos y vamos al ejercicio. Para resolver este ejercicio simplemente se nos pregunta, más bien se nos dan los vértices, y se nos plantea que averigüemos qué tipo de triángulo es según sus lados o incluso según sus ángulos. Recuerden que un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, y equilátero cuando sus tres lados son iguales, rectángulo cuando posee un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, y también existe la posibilidad de que sea un rectángulo isósceles, que sería un triángulo con dos lados iguales y a la vez un ángulo recto. Este último inciso, es el que nos va a obligar a interpretar dos cosas que ya veremos. Para resolver este ejercicio simplemente es necesario la fórmula de la distancia, que es la que les muestro ahora, que es la raíz cuadrada de la suma de las diferencias, de la suma del cuadrado de las diferencias de cada coordenada. En este caso vean que tenemos x2, x1. Esto es porque tomamos como referencia dos puntos. Por ejemplo, si tomamos la longitud del lado que va de A a B, imaginemos un triángulo o algo así, imaginemos aquí A y aquí B, la longitud del lado AB sería la distancia que hay entre el vértice A y el vértice B. Por lo tanto, este sería B, por ejemplo, el punto 2 y A sería el punto 1. Por lo tanto, aquí tenemos la x2, la x1, la y2, la y sub 1. Y es así entonces como sustituimos. Vamos a pasar a resolverlo. La distancia de A a B, vean, simplemente sustituir. Tenemos x2 es 2 menos, aquí tenemos el menos de la fórmula,
x1, que es menos 5, y elevado al cuadrado. Luego tenemos y2, que es 3, menos y1, menos y1, que es menos 1. Realizamos las sumas o restas según correspondan, en este caso sumas, porque como tienen signos iguales, menos por menos se vuelve más. Aquí tendríamos 2 más 5, 7, y 7 al cuadrado, 49. Y aquí tendríamos 3 más 1, 4, y 4 al cuadrado, 16. 49 más 16 nos da 65. Así que nos queda raíz cuadrada de 65 como la distancia entre el vértice A y el vértice B. La otra distancia sería de A a C. Tendríamos x2 menos x1. Tenemos 3 menos 5. Y2, que es menos 2, menos y1, que es menos 1. Y esas diferencias elevadas al cuadrado. Nuevamente menos con menos se vuelve más, y aquí menos con menos se vuelve más. Tendríamos 3 más 5, 8, y 8 al cuadrado es 64. Mientras que por el otro lado tendríamos menos 2 más 1, que nos daría menos 1, y menos 1 al cuadrado es 1. Así que 64 más 1 nos va a dar a 65. Y tenemos ya que tanto el lado AB como el lado AC miden ambos raíz cuadrada de 65. Si el tercer lado nos diera igual a raíz de 65, entonces al tener los tres lados iguales, el triángulo sería equilátero. Pasamos a resolver la última distancia del vértice B al vértice C. Tendríamos las siguientes restas. x2 menos x1, tendríamos 3 menos 2. Luego y2 menos y1 menos 2 menos 3. 3 menos 2 nos va a dar a 1, y 1 al cuadrado es 1. Y menos 2 menos 3 nos va a dar a menos 5, que elevado al cuadrado es 25. 1 más 25 es 26. Y vemos que el tercer lado no es igual a los otros dos. Por lo tanto solamente tenemos dos lados iguales. Así que ya podríamos pensar en que es un triángulo isósceles. Pero resulta que en el inciso D nos dice que es isósceles y a la vez rectángulo. Así que necesitamos descartar primero que no sea rectángulo. Para eso podemos analizar dos cosas. Si es un triángulo rectángulo, se va a cumplir el teorema de Pitágoras y la hipotenusa sería el lado más grande. Sin embargo, la hipotenusa no aparece dos veces en un triángulo. Por lo tanto, como tenemos esta medida dos veces, estos serían los catetos. Y los catetos pueden ver que son más grandes que el tercer lado. Por lo tanto, esto no podría ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene estos catetos. Así que de ahí ya podríamos descartar que es un triángulo rectángulo. Pero también podemos aplicar el teorema de Pitágoras para verlo más claro, que plantea que la suma del cuadrado de los catetos, como lo tengo aquí, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si le vamos al cuadrado y sumamos, tenemos que 130 es igual a 26, lo cual es falso. Por lo tanto, el triángulo no es rectángulo. Y nos quedamos con que la respuesta es el inciso A. El triángulo simplemente es isósceles. En el caso del segundo ejercicio es similar al primero. Se nos dan los vértices de un cuadrado y se nos pide que encontremos la longitud de las diagonales. Primero, adjuntar las diagonales de esta figura, de este cuadrado, e indicarles que la diagonal es una línea que une vértices que son opuestos. Por ejemplo, esta. Y también si unimos la A con la B, se nos va a formar otra diagonal. Para resolver este ejercicio vamos a tener dos opciones. La opción 1 es la más sencilla. La diagonal se va a calcular usando el teorema de Pitágoras. Esta es una diagonal y podemos ver que este es un cateto, este es otro cateto y la hipotenusa es la diagonal. Y la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cada cateto mide 4 y 4 al cuadrado es 16. 4 porque aquí tenemos 1, 2,
3, 4. Y lo mismo por aquí abajo, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la diagonal. Y la diagonal sería raíz cuadrada de 32, que si la simplificamos es 4 raíz de 2. En el caso de la segunda opción, debemos escoger dos vértices que sean opuestos y encontrar la distancia entre ellos. Para saber si dos vértices son opuestos en un cuadrado, simplemente deben confirmar. En mi caso yo utilicé el vértice A con el vértice B. Simplemente deben confirmar que no comparten componentes iguales. El valor de X en A y el valor de X en B son distintos. Lo mismo el valor de Y y el valor de Y en B son distintos. Por lo tanto, no están sobre la misma línea, son opuestos. ¿A qué me refiero con que no están sobre la misma línea? Me refiero, por ejemplo, si tomamos el vértice A con el vértice C, ellos comparten la componente X y se encuentran sobre la misma línea vertical menos 1. A eso me refiero a que comparten una coordenada. Si nos fijamos en el vértice B con el vértice D, ellos comparten también el componente horizontal y están sobre la misma línea que pasa por 3, que es la componente horizontal. Si nos fijamos en A con D, ven que ellos comparten la componente vertical. Ambos dicen tener 3. Se encuentran sobre la misma línea que pasa por 3 en el eje Y. A eso me refiero, a que están sobre la misma línea. Se les llama puntos colineales. Entonces, aplicando la fórmula de la distancia, tendríamos x2 menos x1, que es lo que tenemos aquí, elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. 3 más 1 es 4 y 4 al cuadrado es 16, y menos 1 menos 3 es menos 4, pero al elevarlo al cuadrado nos va a dar también a 16. Aquí me hizo falta el signo, me estoy fijando ahora. Aquí debe ser menos 4 al cuadrado porque es menos 1 menos 3. Sin embargo, tanto 4 al cuadrado como menos 4 al cuadrado, ambos casos es 16. Por lo tanto, tendríamos raíz cuadrada de 32, que es simplificada, ya vimos que es 4 raíz de 2. Y llegamos por dos caminos a la misma respuesta, que corresponde con el inciso C. Pasamos al ejercicio número 3. Continuamos aquí trabajando con distancias. Se nos dice que uno de los extremos de un segmento de longitud 5, en este caso se nos da la longitud del segmento, del pedazo de recta. Uno de los extremos es el punto 3, menos 2. Si la abscisa del otro extremo es 6, debemos encontrar su ordenada. Recuerden que abscisa se refiere a X y ordenada se refiere a Y. Así que en este caso la ecuación de la distancia tiene esta forma. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos un punto, por ejemplo este. Digamos que este es el punto 2, así que aquí tenemos X2 y Y sub 2. Y del otro punto solamente conocemos su abscisa, así que sería un punto como de esta forma, de donde no conocemos Y1. Aquí tenemos Y2 y X2. Así que X2 menos X1, lo mismo que antes, X2 es 3 menos X1 que es 6 elevado al cuadrado, más Y2 que es menos 2, menos Y1 que es la incógnita, Y sub 1. Realizamos la resta, 3 menos 6 nos va a dar a 3, a menos 3, y menos 3 al cuadrado nos va a dar a 9. En el caso de menos 2 menos Y1 no hay nada que hacer. Ahora, para deshacernos del radical, elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación, de manera que nos queda 25 igual a 9 más esta factorización que hice aquí,
que me puse a jugar con los signos, pero que ahora mismo se las explico. Resulta que se puede sacar como factor común el signo, tomándolo como -1. Y creo que esto es algo que en alguno de los videos de álgebra realicé antes. ¿Qué es lo que sucede al extraerle el signo? -2 entre -1 nos queda como 2 positivo. Y luego -y⁻1 entre -1 nos queda como y⁻1 positivo. ¿Por qué lo hago? Porque cuando vaya a elevarlo al cuadrado me siento más cómodo elevando al cuadrado este tipo de binomio que estar elevando al cuadrado un -2 menos y⁻1. Simplemente por comodidad. Aplicando propiedades de los exponentes, aquí tenemos el producto de dos cantidades elevadas con el mismo exponente, de manera que sería como tener -1 al cuadrado por este binomio también elevado al cuadrado. Pero -1 al cuadrado es 1 y tendríamos 1 por este binomio al cuadrado, que quedaría tal y como está, con el mismo binomio al cuadrado. Aquí ya he evaluado el binomio, el primero al cuadrado es 4, más el doble del primero por el segundo, sería 4y⁻1, más el segundo elemento al cuadrado, sería y⁻1 al cuadrado. Este 25 lo podemos pasar a restar hacia el miembro derecho de la ecuación y nos queda una ecuación cuadrática, que si la reordenamos de esta forma, solo nos quedaría buscar dos números que multiplicados me den a -12 y que restados den a 4. Y esos números serían 6 y -2. 6 por -2 es -12 y 6 menos 2 es 4. Igualamos a 0 cada factor. Despejamos para cada caso el valor de y⁻1 y tenemos que y⁻1 vale -6 y también vale 2. Ambos valores cumplen con la ecuación de la distancia en este caso. Por lo tanto, la respuesta podemos ver que el inciso B y el inciso C son correctas y vemos que en el inciso D se nos plantea esto, que B y C sean ambos solución. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 4, encontrar el punto medio de un segmento cuando se nos dan los extremos. Vean bien que los extremos son puntos con sus coordenadas x y. Para esto entonces vamos a ver la fórmula para el punto medio. El punto medio, dado los dos vértices o dado los dos extremos, tiene como coordenada el promedio de cada una de las coordenadas. Por ejemplo, el punto medio o la coordenada del punto medio en x es el promedio de los valores de x en los extremos. En este caso, la suma de ambos valores de x dividido entre 2. Y lo mismo en el caso de los valores de y. El promedio de y⁻1 y y⁻2, el promedio de la suma de y en los extremos va a ser el valor del punto medio. Por lo que ahora simplemente pasamos a sustituir. Vemos que x⁻1 vale 5. Estamos tomando a como punto 1. x⁻1 vale 5 más x⁻2 que vale -3. Y luego y⁻1 que es 4 más y⁻2 que es 8. En este caso se restan por ser signos distintos. 5 menos 3 nos va a dar 2 y 2 entre 2 nos va a dar a 1, y en el otro caso tendremos 2 entre 2 que nos va a dar a 6. Por lo tanto, la respuesta es 1,6 y la respuesta sería el inciso A. En el caso del ejercicio número 5, se nos pide que encontremos los extremos de un segmento si se nos da el punto medio, que es 2,1. Si conocemos la abscisa de uno de los puntos, que dice que es 6, y conocemos la ordenada del otro punto, que es -1. Analicemos lo que vamos a hacer. Tenemos un segmento como el que les muestro ahora, y el punto medio de este segmento es, o tiene las coordenadas 2,1. Y los extremos tienen esta forma. De uno de ellos conocemos la abscisa, que es el valor de x. Sabemos que es 6.
y no conocemos la ordenada en ese punto. Por lo tanto la llamamos simplemente y como una variable. Y del otro extremo tenemos que conocemos la ordenada, que es menos 1, y desconocemos la abscisa, por lo tanto la dejamos como la variable x. Para resolver este ejercicio no vamos a necesitar de la ecuación de la distancia, va a ser más sencillo utilizando la ecuación del punto medio. Sí se puede con la distancia, pero es más sencillo con la ecuación del punto medio. Lo que vamos a hacer es entonces tomar un punto 1 con coordenadas x sub 1 y y sub 1 y un punto 2 con coordenadas x sub 2 y y sub 2 y relacionar estos dos puntos utilizando la ecuación del punto medio, donde podríamos observar que x medio es esto que tengo aquí y y medio es esto que tengo aquí. Con estas ecuaciones entonces se nos va a hacer sencillo determinar las coordenadas faltantes. Con todo esto que conocemos ahora, podríamos entonces relacionar este valor de y con el valor del punto medio, el valor de y en el punto medio que es 1, utilizando la ecuación de y medio, donde podemos ver que aquí tenemos el valor de y medio, y sub 1, que sería y en el punto 1, más el valor de y en el punto 2, que es menos 1. Y todo eso dividido entre 2, así que tendríamos este 2 pasa a multiplicar con el 1, nos queda 2 y nos queda por aquí y más menos 1, nos quedaría como y menos 1. Despejamos el valor de y nos queda que y vale 3. Lo mismo aplicamos en el caso de x. El valor de x en el punto medio es 2 y eso es igual a la suma del valor de x en los extremos, que sería 6 en el punto 1 y x en el punto 2 dividido entre 2. El 2 pasa a multiplicar con el 2, de manera que nos queda 4 igual a 6 más x. Y el 6 pasa a restar, de manera que nos queda menos 2 igual a x. Por lo tanto, si completamos los valores en el punto, tendríamos que el primer punto es 6,3 y en el segundo punto tenemos menos 2, menos 1, que corresponde con el inciso B. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 6, donde se nos pide, este ya es el primer problema con rectas, se nos pide que encontremos la ecuación de la recta cuya pendiente es menos 4 y que pasa por el punto de intersección de las rectas, y se nos da aquí dos ecuaciones de dos rectas que se interceptan. Algo que no vimos en el capítulo de álgebra es el tema de las ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y resulta que para determinar el punto donde se intersectan dos rectas debemos resolver un sistema de ecuaciones formado con las ecuaciones de las rectas que se interceptan, en este caso las que nos da el ejercicio. De manera que formamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando las ecuaciones dadas. Bastaría con multiplicar la primera ecuación por 2 para igualar los coeficientes de y en ambas ecuaciones y luego proceder a restarla. De manera que nos quedaría al multiplicar por 2 la primera ecuación, 4x más 2y igual a 16, todo multiplicado por 2, y simplemente le sumamos la segunda ecuación. Vemos que la variable y tiene mismo coeficiente con signos distintos, por lo tanto se van a restar, se van a anular. 4x más 3x, 7x, y 16 menos 9 igual a 7. Despejamos el valor de x, el 7 que está multiplicando con x pasa a dividir, 7 entre 7 es 1, y con eso ya tenemos una de las coordenadas donde se interceptan las ecuaciones. Para encontrar el valor de y simplemente en cualquiera de las dos ecuaciones sustituimos el valor de x que ya encontramos. En mi caso lo sustituyo en la primera, donde tengo 2x, pero ahora tengo 2 por el valor de x que es 1, más y igual a 8. 2 por 1 es 2, y ese 2 pasa a restarle al 8. 8 menos 2 nos va a dar a 6. Y el punto de intercepción sería entonces 1,6.
Ahora les muestro la ecuación de la recta que se llama ecuación de la recta punto pendiente. Recibe este nombre porque en esta ecuación conocemos la pendiente, que se representa con la letra M, y conocemos las coordenadas de un punto por el que pasa esa recta, que en este caso las coordenadas de ese punto son x1, y1, que es la información que tenemos en el ejercicio. Conocemos la pendiente y conocemos un punto, que es donde se interceptan estas dos rectas, y que es el punto 1,6. Así que simplemente ahora vamos a sustituir estos valores. Y sub 1 vale 6, x sub 1 vale 1 y la pendiente vale menos 4. Y el menos 4 va a multiplicar por lo que está dentro del paréntesis. Menos 4 por x nos va a dar a menos 4x. Y menos 4 por menos 1 nos da más 4. Ahora vamos a agrupar todos los términos, todos los elementos de la ecuación en el miembro derecho. Y nos queda la ecuación de esta forma. Vean bien que en el caso del menos 6 y el más 4 pasa a restar al miembro izquierdo. De manera que menos 6 menos 4 nos da menos 10. Y la ecuación buscada corresponde con el inciso D. Pasamos al ejercicio número 7. Nuevamente un ejercicio con recta. Y se nos dice que esta recta pasa por el punto 7,8 y es paralela a otra recta que pasa por el punto o por los puntos menos 2,2 y 3,-4. En este caso la pista está en que nos dice que ambas rectas son paralelas, por lo tanto si son paralelas tienen la misma pendiente. Así que necesitaríamos encontrar la pendiente de una de ellas y sería la misma para ambas. Encontrar la pendiente cuando se nos dan dos puntos por los que pasa una recta es sencillo. Existe una ecuación. En este caso yo he llamado a la pendiente de la primera recta como m sub 1. Y la ecuación es un cociente, una división de la diferencia de las coordenadas en y sobre las coordenadas en x. O sobre la diferencia de las coordenadas en x. Para ver qué es lo que sustituimos, entonces vamos a tomar d como el punto 2. Y c como el punto 1, así que aquí tenemos y2, y1, x2, x1. Sustituimos en la ecuación, menos 4 menos 2 nos da menos 6, y 3 menos 2, y el menos 2 se vuelve positivo, por lo que nos queda 3 más 2 igual a 5. Como estas dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente, así que la pendiente de la segunda recta es la misma que la pendiente de la primera. Así que ya tenemos la pendiente y también tenemos un punto por donde pasa la recta que estamos buscando. Tenemos punto, tenemos pendiente, así que utilizamos la ecuación de la recta punto pendiente. En este caso las coordenadas del punto que conocemos son 7 para x, 8 para y. Por lo tanto simplemente sustituimos. Vean que el valor de la pendiente es menos 6 sobre 5. Menos 6 sobre 5 que multiplica por lo que está dentro del paréntesis. Pero también podemos verlo desde el siguiente punto. Para deshacernos del denominador 5 que tenemos aquí, podemos multiplicar toda la ecuación por 5. De manera que tenemos 5 por y, 5 por menos 8. Luego 5 por menos 6 quintos se van a anular los 5 y nos va a quedar simplemente menos 6 por x, menos 6x, y menos 6 por menos 7 más 42. Ahora agrupar todos los términos en un solo lado, en este caso en el lado izquierdo. El menos 40 y el más 42 va a pasar negativo, por lo tanto se van a sumar menos 40 menos 42. Nos va a dar a menos 82. Y tenemos la ecuación buscada, que corresponde con el inciso B. Pasamos al ejercicio número 7. Nuevamente ejercicios que involucran rectas. Tenemos la recta L1 que pasa por los puntos, nos dan dos puntos. Y otra recta que pasa por el punto menos 7,1. Y el punto A cuya ordenada es menos 6. Nos dan parte de los dos puntos
por los que pasa la segunda recta. Y se nos pide que encontremos la abscisa del punto A, ya conocemos la ordenada, sabiendo que la primera recta, la que pasa por estos dos puntos, es perpendicular a la segunda. Entonces para esto vamos a encontrar la pendiente de la primera recta, de la que pasa por dos puntos, donde conocemos que y sub 2 es menos 6, y sub 1 es 2, vamos restando, vamos sustituyendo, x sub 2 es menos 4 y x sub 1 es 3. Menos 6 menos 2 es menos 8 y menos 4 menos 3 es menos 7. Como va a tener tanto numerador como denominador el mismo signo, menos entre menos, se vuelve más, nos queda 8 séptimos positivo. Ahora, como estas rectas son perpendiculares, se cumple lo siguiente. El producto de las dos pendientes, el producto de las pendientes es menos 1. Por lo tanto, si despejamos la pendiente 2, nos va a dar que la pendiente 2 es igual a menos 1 entre el valor de la pendiente de la primera recta. Sustituimos aquí, tenemos menos 1 entre 8 séptimos. Como estamos dividiendo por una fracción, se invierte esta fracción y nos queda menos 7 sobre 8, que sería la pendiente de la segunda recta. Ahora podemos involucrar, podemos relacionar esta pendiente que hemos encontrado, menos 7 sobre 8, con el valor del punto que estamos buscando, que tendría la forma A. Conocemos la ordenada y no conocemos la abscisa, por lo tanto la tendríamos de esta forma. Esta sería la forma del punto. La segunda ecuación pasa por menos 7,1 y x, menos 6 y tiene una pendiente de menos 7 octavos. Relacionamos estos dos puntos utilizando la ecuación de la pendiente, de manera que nos va a quedar una ecuación con una sola variable, porque conocemos el valor de la pendiente. Conocemos el valor de y2 y el valor de y1, los tenemos por aquí. Y conocemos el valor de x1. De manera que simplemente habrá que despejar el valor de x sub 2 y ya tendremos resuelto el ejercicio. Vamos a sustituir entonces. En el caso del denominador, en el caso del numerador tenemos menos 6 menos 1, menos 7. Y ahora podríamos interpretar lo siguiente para no hacerlo tan largo. Tenemos menos 7 y menos 7, ya tenemos eso igual. Por lo tanto, para que sean iguales, el 8 tiene que ser igual a x más 7. Por lo tanto, la x va a valer 1 porque 1 más 7 es 8. ¿Qué sería la respuesta de este problema? Si no les gusta tomar este tipo de atajos y quieren hacerlo por el proceso largo, entonces este denominador pasa a multiplicar con el 7 y este pasa a multiplicar con el menos 7. Y luego habría que despejar el valor de x y van a llegar a lo mismo, solo que tardando más tiempo. La respuesta corresponde con el inciso A. Pasamos al ejercicio número 9, donde nos encontramos con el primer ejercicio sobre circunferencia, que es la primera cónica que vamos a ver en esta guía. Vamos a ver las cónicas que serían la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Vamos a ver ejercicios sobre todas estas cónicas. Y antes de empezar, solamente me queda decirles que el trabajo va a ser simplificado porque en esta guía para el examen de la UNAM siempre se está tomando cónicas que tienen centro en el origen, es decir, el centro está en 0,0, lo cual nos simplificaría un poco el trabajo. Y primero que todo, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen tiene esta forma: x cuadrado más y al cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. Toda circunferencia tiene un radio. Esta es la relación que existe entre las coordenadas y el radio entonces.
Vean que en este ejercicio simplemente nos dice que pasa por este punto, por lo tanto imaginemos lo siguiente, tenemos una circunferencia, obviamente no bien hecha esta, y vamos a tener seguramente por aquí el punto dado. Si nos dice que la ecuación, o que esta curva, todas las cónicas son curvas, si nos dice que esa curva pasa por este punto, quiere decir que ese punto satisface esta ecuación. Por lo tanto, podemos sustituir el valor de x y el valor de y de ahí despejar el valor del radio, que es lo que vamos a hacer. Tenemos menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, y nos quedaría 9 más 16 igual a 25, que sería el valor del radio al cuadrado, que es lo que necesitamos para completar la ecuación. Así que la ecuación nos quedaría de esta forma. Y corresponde esto con el inciso B. Algo que citar antes de pasar al siguiente ejercicio. Pueden descartar, en estos tipos de ejercicios pueden descartar algunas ecuaciones. Por ejemplo aquí pueden descartar esta porque el signo es negativo y en la ecuación de la circunferencia es positivo. Pueden descartarlos entonces. Pasamos al ejercicio siguiente, ejercicio 10. Dice, de los siguientes puntos, el único que se encuentra sobre la circunferencia que tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es, y se nos dan una serie de puntos. ¿Cómo resolver este ejercicio? Simplemente sustituir estos valores y ver cuál de ellos satisface esta ecuación, porque dice que el único punto que se encuentra sobre la circunferencia, es decir, el único punto que haría que esta relación, que esta ecuación sea verdadera. Si probamos con el primero, verán que raíz de 2 al cuadrado es 2 y menos 1 al cuadrado es 1. 2 más 1 es 3. Por lo tanto no cumple. Tiene que ser igual a 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 1 más 1, que es 2, no 1. Y lo mismo aquí, menos 1 al cuadrado es 1, por lo que tendríamos 1 más 1 igual a 2. No igual a 1, que es lo que plantea la ecuación. Si prueban con el inciso B, verán que es el único que cumple, por lo tanto, esa es la respuesta. Pasamos al ejercicio número 11, con circunferencias nuevamente, donde se nos plantea que la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado igual a 50. Este 50 es el radio al cuadrado, recuerden la ecuación. Y se nos dice que el punto medio de una cuerda de esa circunferencia es el punto menos 2,4. Y se nos pide que encontremos la ecuación de una cuerda. Para recordar entonces, en este caso sí me vi con la necesidad de adjuntar el gráfico de este problema. Porque quiero recordarles que una cuerda es una línea secante a una circunferencia. Pero ahora les menciono qué es secante y qué significa esto. Significa que es una línea que corta a la curva, en este caso a la circunferencia, en 2 puntos. Eso es una secante. Y esa recta secante, que en este caso es esta, que no sé para qué la pinto si la tengo marcada en verde, es una cuerda. Eso es una cuerda. Resulta que una cuerda siempre va a ser perpendicular a algún radio que nosotros tracemos. Por lo tanto, si yo trazo este radio que tengo por aquí, línea roja, ese radio, va a ser perpendicular a esta cuerda. Y de esta cuerda conozco el punto medio. Resulta también que el lugar donde se corta el radio que es perpendicular a la cuerda es el punto medio de esa cuerda. Todo esto que les estoy mencionando es para que vayamos deduciendo qué es lo que nos va a servir para encontrar la ecuación de la recta, porque es una recta que vamos a buscar.
Entonces, para empezar a acabar con este ejercicio, como conozco este punto y conozco que estas cónicas están centradas en el origen, sé que las coordenadas de este punto es 0,0 y la otra es menos 2,4. Así que utilizando estos dos puntos puedo usar la ecuación de la pendiente para encontrar la pendiente del radio en este caso. 4 menos 0 es 4 y menos 2 menos 0 es menos 2, por lo tanto la pendiente del radio, de la recta que es el radio, es menos 2. Y como sé que el radio es perpendicular a la cuerda, sé que la pendiente de la cuerda va a ser menos 1 dividido entre la pendiente del radio. Por lo tanto, menos 1 entre menos 2, que va a ser igual a 1/2. Sería la pendiente de la cuerda. Ahora que conozco la pendiente de la cuerda y sé que pasa por el punto menos 2,4, puedo utilizar la ecuación punto pendiente. Por lo tanto, x sub 1 es menos 2 y y sub 1 es 4 y la pendiente 1/2. Sustituyo, multiplico toda la ecuación por 2, agrupo todos los términos en el miembro izquierdo y me queda de esta forma, que sería la ecuación de la recta que estamos buscando. Pero vean que entre las respuestas no hay ninguna que coincida, porque tienen signos distintos. Es totalmente válido multiplicar toda la ecuación por menos 1. 0 menos 1 va a seguir siendo 0. Pero en este caso todos van a cambiar de signo. Lo que era negativo será positivo y viceversa, quedando la ecuación de esta forma. Y vemos que la respuesta corresponde con el inciso B. Pasamos al ejercicio número 12. Continuamos con ejercicios con circunferencia. Este es un poco más extenso porque se nos pide que encontremos la ecuación de una circunferencia con centro en el origen que pasa por el punto de intersección de dos rectas. Por lo tanto, así que al igual que en uno de los ejercicios pasados, vamos a plantear un sistema de ecuaciones utilizando las ecuaciones de las rectas para determinar cuál es ese punto donde se interceptan. Bastaría con multiplicar la primera ecuación por 2 y la segunda por 3 para igualar los coeficientes de y, quedándonos de esta forma: la primera ecuación multiplicada por 2, la segunda multiplicada por 3. Vamos a sumarlas. Vemos que en la variable y tiene coeficientes iguales con signos distintos, por lo tanto se van a anular. 6x más 6x es 12x y 30 menos 6, 24. Despejamos el valor de x, el 12 pasa a dividir, 24 entre 12 igual a 2. Ahora este valor lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones, en mi caso en la ecuación 1, donde teníamos 3 por x, ahora 3 por el valor de x, 3 por 2 nos va a dar igual a 6, ese 6 va a pasar a restarle al 15, que nos va a quedar como 9, y el 3 va a pasar a dividir al 9, y nos va a quedar como 3. Si tienen dificultades con resolver sistemas de ecuaciones, en el canal pueden encontrar una serie de videos que van desde explicación de la interpretación geométrica de los sistemas de ecuaciones hasta la solución por distintos métodos. En este caso hay 3 métodos, seguramente conocerán: reducción, igualación, sustitución. Volviendo al ejercicio, entonces tenemos el punto 2,3, la intersección de las rectas se da en 2,3. Y la ecuación de la circunferencia sabemos que tiene la forma x cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Como el punto 2,3 forma parte de esta circunferencia, podemos sustituir los valores de x y de y para encontrar el radio. Tendríamos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que serían 4 más 9, igual a 13. Sería el valor del radio al cuadrado. Sustituimos en la ecuación de la circunferencia y la respuesta sería el inciso B. Vamos a dejar el solucionario en el punto que nos encontramos hasta el ejercicio 12, ya que el video se está volviendo muy extenso.
Así que los espero en el siguiente video para que continuemos con la solución de esta guía.